Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, depende de qué hora estés viendo este video. Pues bueno, yo, yo les voy a hablar sobre los derechos humanos. Bueno, pues voy a iniciar con una preguntita que es, ¿qué pasaría si te quitaran la libertad de hablar, de creer o si no pudieras vivir seguro en tu propia casa? Bueno, pues ahora sí, más que nada, los derechos humanos son normas inherentes a todos los seres humanos. O sea, no importa tu raza, ni tu sexo, ni tu color de piel, ni tu nacionalidad, o sea, etcétera, no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque desde que naces, de hecho, tú tienes ya derechos humanos. Eh, ahora sí que, como lo estoy diciendo, no importa, ahora sí que ni el color, ni la raza, o sea, no importa nada. Tú de hecho tienes que tener derechos humanos. Son universales porque siempre se aplican en todos lados. Literalmente en todos lados donde vayas, siempre va a haber derechos humanos. Pues ahora sí, en caso de que tú no pudieras disfrutar alguno de estos derechos humanos, significa que estás, bueno, que te están violando estos derechos humanos. Cosa que obviamente, pues ahora sí está mal, ¿no? Pues ahora sí que también los derechos humanos son también fundamentales que sostienen la libertad y la justicia en la paz mundial. ¿Por qué? Porque si no hubiera derechos humanos, o sea, creo yo que todo esto sería un caos, porque no habría exactamente, pues ahora sí como lo acabo de decir, derecho, no sé, al escuchar, a ver, a sentirte seguro en tu propia casa. O sea, creo que todo eso también es una parte fundamental. Y por eso estoy diciendo que es ahora sí que se puede decir que una paz, no como el 100%, pero sí es como una paz en el mundo. Y ahora sí que tenemos que entender que, que tener derechos humanos no es un regalo, o sea, del gobierno, del presidente, o sea, etcétera. No, porque como lo dije al principio de este video, literalmente tú tienes derechos humanos desde que naces. Entonces, o sea, no es algo como que te estén regalando y a los, no sé, a los años o algo así, ya te lo quieran quitar, ¿no? Ahora sí, la idea de los derechos humanos, sus raíces más que nada se encuentran en textos muy antiguos con el cilindro del Ciro. En la antigüedad perisa del 539 a.C., que se habló de liberar a los esclavos. Más tarde la Carta Magna de 1215 en Inglaterra limitó el poder del rey y la Declaración de los Derechos y el Hombre de los Ciudadanos de 1789, sugerida de la Revolución Francesa, implementó los principios de libertad e igualdad ante la ley. Sin embargo, la verdadera necesidad fue un código universal. ¿Por qué? Porque literalmente surgió de la tragedia, que fueron, pues ahora sí como lo dije, eh, fueron atrocidades cometidas durante dos guerras mundiales. De hecho, eso sí no lo había dicho, pero pues ahora sí fueron, pues ahora como lo acabo de decir, tragedias, porque fue de dos guerras mundiales que demostraban lo espeluznante y la capacidad, lo espeluznante más que nada que podría hacer la humanidad. Para, para variarle, haciendo evidente era la paz duraría solamente si se garantizaba la dignidad de cada persona. ¿Por qué? Porque literalmente cada persona quería tener su propio voto, se podría decir, para, como lo dije, poder escuchar, poder ver, poder hablar, poder dar tu punto de vista, tu opinión, o sea, etcétera. Pues ahora sí, el cambio visual de una imagen de la firma de la Carta de la ONU. Eso nos lleva al hito más importante del 10 de diciembre de 1948. En un mundo aún conviviente de Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fue impulsado fuertemente por figuras como el Arnold Roosevelt. No es un tratado legalmente vinculante, pero es fundamental. Es que es lo que importa sinceramente. Que codifica los 30 derechos básicos que le corresponden a todo ser humano sin importar, como ya lo dije, la raza, el gen, el origen, el color, etcétera. Em,
La primera generación de los derechos civiles fueron políticos, se puede decir. Esos son los derechos de la libertad. ¿Por qué? Porque literalmente, como lo dije, hace muchos años, literalmente a los de color, ahora sí, color negro, los utilizaban como esclavos. E incluso a los blancos se le trataba, se podría decir, como reyes. Quién sabe, ahora sí que por así, nada más por el motivo del cual no tenían el mismo tono de piel. Y por eso incluso a los negros siempre se les ponía que hacer trabajos pesados, a hacer ahora así que unas actividades muy pesadas, sinceramente. Y por eso, la primera, se podría decir que uno de los primeros derechos civiles es el derecho a la libertad, que su objetivo principal es individual de los excesos y a la libertad del Estado. En pocas palabras, o sea, libertad a que si estás sufriendo maltrato, si estás sufriendo, perdón, eh, violencia o X cosa, o sea, literalmente tú tengas ese voto de salir de ahí y más que nada que tú también te sientas seguro, salir de ahí e ir con las autoridades o algo así, o no, más que nada sí es recomendable ir con las autoridades y por así decir que pues, estás sufriendo maltrato, se puede decir, y que no te están respetando tu derecho a la libertad. Ahora sí que también otro derecho fundamental es el derecho a la vida. El derecho a no ser sometido ni torturado a la esclavitud como lo fue hace muchos años atrás. El derecho a la libertad de expresión. Como lo dije casi al principio, literalmente tú tienes una libertad de expresión para poder dar tu punto de vista y, o sea, literalmente sin ser juzgado, que te sientas juzgada o juzgado, tú estés dando tu punto de vista. ¿Por qué? Porque tienes este derecho a dar tu punto de vista o como en este caso, el derecho a la libertad de expresión. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos de igualdad. Surgieron la necesidad de asegurar que todos los ciudadanos no solo tuvieran los derechos políticos, sino también los medios básicos para vivir con dignidad. Esto incluye derecho al trabajo, derecho a la educación, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque literalmente tú siempre vas a tener, como ya lo dije, todos estos derechos e incluso desde aquí ya naciste. Desde que ya naciste tú tienes todos estos derechos. Y por eso también ahí es fundamental el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque literalmente en cuanto sucede un homicidio, literalmente ya te quitaron tu derecho a la vida, ya te quitaron tu derecho a vivir. Y por eso esa persona que haya cometido lo que cometió, o bueno, lo que te hizo, pues ahora sí paga mal, ¿no? O por lo menos, o sea, a ti no te cometió, pero pues tú tuviste que cometía, ¿no? O algo así. Ahora sí, como lo decía, la tercera generación de derechos de solidaridad. Estos son los derechos de fraternidad. Son los más recientes en reconocerse y se refieren a los derechos colectivos de los pueblos, abordando desafíos globales. Hablamos de derecho de un medio ambiente sano al derecho del desarrollo. Al medio ambiente sano literalmente también nosotros tenemos que contribuir. ¿Por qué? Porque si literalmente nomás estamos esperando que la gente cambie, sinceramente la gente nunca va a cambiar. Va a seguir haciendo lo que hace, va a seguir tirando basura, va a seguir tirando desechos, se podrá decir, o sea, va a seguir tirando de todo y nunca va a cambiar y nunca se va a respetar, se podrá decir que este derecho a pues ahora sí, al pueblo, se puede decir, y a un ambiente sano. Por eso también nosotros tenemos que mostrar un cambio. Nosotros, de hecho, sí podemos contribuir con cierto apoyo desde casa, ya sea cuidando la electricidad, cuidando la luz, reciclando, no sé, teniendo tu propia botella de agua para que no estés comprando botellas de plástico, etcétera. O sea, literalmente con todo eso tú ya estás dando tu aporte para un ambiente sano, bueno, tu derecho para un ambiente sano, ya sea ciudad o pueblo. Bueno, pues ahora sí, eh, el mecanismo de protección, ¿cómo se garantiza? El cambio visual se le debe a la ONU y a la Corte Penal Internacional.
Es ideal, pero como se hace cumplir, existen mecanismos de varios niveles a internacionales a la Organización de Naciones Unidas. Juega un papel central el Consejo de Derechos Humanos. Examina la situación de violencia de derechos, mientras que la Corte Penal Internacional juzga a individuos por crímenes de lesa humanidad, perdón, genocidio y crímenes de guerra. Entonces, en pocas palabras, literalmente, ahora sí que las organizaciones de los derechos de la ONU juegan un papel central, se podría decir que un papel importante en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque examinan las situaciones como violaciones, asesinatos, eh, pues ahora, bueno, crímenes, para hacerlo corto. O sea, literalmente ahí entra, ahora sí, como digo, la parte fundamental para que, pues ahora sí, si es violación, pues ahora sí, actúa rápido, que esa persona no quede libre, que esa persona sufra lo que tiene que sufrir más que nada, porque sinceramente no se merecería estar fuera de la celda. Y por ejemplo, si por ejemplo, pues esa persona ya mató, pues literalmente también tiene que estar tras las rejas. ¿Por qué? Porque literalmente le está quitando el derecho a vivir a una persona. Pues ahora sí, sin más que decir, esto fue un poco sobre los derechos humanos. Espero que le hayan gustado. Y pues ahora sí, agradecería que le den un like. Y pues ahora sí, sin más que decir, muchas gracias y hasta la próxima.